Ya me veo. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartirles el tema automedicación, riesgos del fracaso terapéutico, a cargo del doctor químico farmacéutico Cristian Rodríguez Silva. Él es químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, certificado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, maestría en ciencias con mención en fisiología, estudiante de doctorado en farmacia y bioquímica, beca Fondesit. Asimismo, también hacerle recordar que cualquier pregunta relacionada al tema la hagan en los comentarios de la transmisión. Entonces, damos la bienvenida al doctor Cristian. Muy bien. Buenas noches. A ver si me permiten. Muy buenas noches a todos los colegas presentes, a todos los participantes de este seminario de Viernes Farmacéutico. Agradezco la invitación del Colegio Farmacéutico, en especial al doctor Iván Quispe, que ha hecho posible que hoy nos podamos reunir y conversar un tema bastante crucial en estos momentos, dado que la automedicación ha hecho la pandemia ha hecho de la automedicación una de las cosas más plausibles. Y en ese sentido vamos a tratar de explicar básicamente lo que conlleva la automedicación irresponsable, lo que conlleva además eh, cuáles son las consecuencias que tiene hacer un uso inadecuado de los medicamentos. Muy bien. La automedicación en sí no es nuevo. La automedicación ya viene siendo utilizado desde los antepasados. Se han descrito en los libros de historia médica que el poblador, con tal de evitar o continuar con alguna enfermedad o evitar la complicación de esa enfermedad, usaba algunos remedios. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero es ahí donde muchos de estos conocimientos han ido, en la transmisión han ido perdiéndose lo esencial. Y pues esto ha generado que más adelante esa transformación de este uso de algunas sustancias se haya ido perdiendo y en ese caso hayan ido también perdiendo la efectividad y causando algunos problemas mayores, dentro de los más críticos, intoxicaciones y muertes. Minutito. Para empezar, quisiera comentarles que no tengo ningún conflicto de interés por parte ético, no pertenezco a ningún laboratorio, no represento ningún laboratorio, no me paga ningún laboratorio o algo por el estilo para venir a hablarles o comentarles acerca del beneficio de algún medicamento en sí. Lo que sí yo voy a hacer con esta exposición es centrar ideas, centrar algunos conceptos que tienen que quedar bastante claros en todos los colegas, como para reducir, educar este mal uso de los medicamentos. Y obviamente cuando hablo de educar, es a la población y a nosotros mismos, los colegas farmacéuticos, y a nuestros trabajadores también que estamos en las farmacias, y a nuestras familias también, respecto al uso o la decisión de algún medicamento. Entonces, el objetivo de esta presentación va a ser conocer los factores y las consecuencias que tiene la automedicación. Y dentro de esto vamos a dirigirnos principalmente a los colegas farmacéuticos. La dispensación. Creo que eso nos enseñaron desde el primer día en la universidad. Nos enseñaron que la dispensación es el acto profesional farmacéutico en el cual brinda o proporciona información eh, de los medicamentos o de toda la terapéutica en los pacientes, generalmente a partir de una presentación, de una
prescripción. En este caso, permítanme un minuto, por favor, quiero conectar. Ok. A ver. Este acto, característica muy importante, el cual dentro de la experiencia que he tenido, yo le llamaría un reto profesional farmacéutico, porque si bien es cierto que uno pueda conocer, interpretar las características farmacológicas básicas. Vamos a suponer que un paciente llega con la prescripción de paracetamol 500 miligramos cada 12 o cada 8 horas, cada 12 horas, y uno tiene que explicarles el efecto que va a tener ese medicamento. El paracetamol, si es un antipirético, un analgésico, para qué tipo de dolor, leve, moderado, de acuerdo a la dosis, qué eventos puede producir en este caso, en qué caso se utiliza y en qué caso no se debe utilizar. Si hay algún medicamento que venga tomando de fondo, haciendo la consulta, es decir, tenemos que hacer todo un detallado de esa explicación de ese medicamento, solo de paracetamol. Y además de esto, explicarle también la forma de utilización de este medicamento, con alimentos, sin alimentos, hasta cuánto tiempo, y si se presenta algún tipo de síntoma que no está dentro de lo que normalmente siente esa persona, comunicar inmediatamente al médico tratante. Entonces, si esto hacemos, o si eso deberíamos hacer con un medicamento, ¿con cuántos medicamentos aparece en una persona normalmente después de una consulta médica? Una prescripción a veces no disminuye de 3 medicamentos. Y en ese sentido tendríamos que hacer 3 explicaciones distintos de medicamentos, sabiendo además que podríamos chocarnos entre ellos con una interacción farmacológica. Ahora, el detalle de esto, la curiosa situación es que muchos de los farmacéuticos también son parte de la inducción de la mala utilización de los medicamentos. Cuando hablamos de automedicación, tal vez más adelante lo vayamos a explicar de manera más específica, pero el mismo hecho de que nosotros nos vamos a enfrentar a una prescripción y en esa prescripción analizar los medicamentos y explicar, este acto profesional termina siendo un reto profesional. Y lógicamente este reto profesional va a invitar a que todos los farmacéuticos, absolutamente todos los farmacéuticos, aquí no importa si eres egresado de una privada, de una nacional, si tienes un grado más, un grado menos. Si bien es cierto, la dispensación es un acto inherente del trabajo farmacéutico, pero en la realidad muchas de las atenciones le realiza un personal técnico. Yo no discuto que el personal técnico no atienda, pero tiene que estar capacitado. Y quien tiene que capacitar es el farmacéutico. Si el farmacéutico conoce todo ese ente de medicamentos, tiene que ser capaz de explicar, hacer entender, y que estas personas, los compañeros técnicos de farmacia, también expliquen a las personas, ¿sí? Porque obviamente, y por aquí muchos de los colegas pueden molestarse y decir, no, es solamente para el trabajo del farmacéutico, debe explicar, pero el farmacéutico que está en oficina farmacéutica muchas veces no se abastece. Ojo, en el buen sentido de que él esté explicando, y a veces no está en la farmacia. Ese es otro punto también que tendríamos que conversar. Esta dispensación tiene que ser activa. Y vamos a hablar en el supuesto caso que el farmacéutico esté presente y él haga la atención allí. En este caso, la dispensación, para que sea activa, yo alguna vez propuse esto, el 2016, 2017, me parece que lo propuse también en una exposición, las famosas 4E. Estas 4E tienen una característica en la cual uno puede llegar a ese paciente y hacer una manera muy práctica de poder explicarlo, el uso del medicamento, y entablar un objetivo terapéutico a partir de la prescripción, obviamente, o a partir también de una consulta. Porque si bien es cierto, a la farmacia también van a consultar, a la oficina farmacéutica en general,
también van a consultar. Y en esta consulta, el farmacéutico capaz, obviamente, a partir de los conocimientos que él tiene, también es posible que él indique, pero bajo la norma nos ampara el artículo 33 de la 016, nos ampara que medicamentos de receta, de medicamentos de venta libre, ¿sí? Y para que ocurra esas 4E, lo primero es empatizar con la persona. Para que yo empatice con el problema de una persona, tendría que conocer la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad que la persona viene padeciendo. Escuchar la descripción de la enfermedad de la persona. Establecer algún tipo de parámetro de atención objetivo terapéutico y explicar la terapéutica que él tiene o la terapéutica que yo le voy a instaurar también. Sin estos 4 puntos, no hay, se perdería y solamente quedaría en un proceso de venta, compra y venta de medicamentos. Y eso es justamente cómo la sociedad sigue percibiendo a una farmacia. No es lejos de la realidad ver cómo los pacientes llegan a la farmacia, piden un medicamento, se les otorga el precio, lo adquieren y termina el proceso de dispensación. Y muchas veces ese puede ser uno de los factores, quizás lo sea, yo voy a hablar en un supuesto, ese sea el factor principal por la cual las personas no confíen en el profesional que los atiende y sea uno de los pies para que esto más adelante lleve a una decisión del consumo de medicamento personal, es decir, una automedicación. ¿A qué llegamos a esto? En 2018 se hizo una encuesta, ENDES, que bien lo graficó el diario de gestión, a partir de la automedicación en el Perú. Y se afirmaba que el 62% de las oficinas farmacéuticas venden medicamentos sin receta. Obviamente que hay medicamentos que se venden sin receta, pero dentro de esto, el 94% de los pacientes elegía el medicamento de los que va a consumir. Y los medicamentos más consumidos por el poblador peruano, independientemente de la edad y la condición económica, eran los AINES y antibacterianos. Entonces, no hablamos de un problema menor. Estamos hablando o reconociendo que hay un problema bastante grande de desinformación, tanto del comportamiento de la persona de la que va a adquirir el medicamento y de los profesionales que no transmiten la información. Y aquí hay que hablar bastante claro. 2018, si no me equivoco, será la encuesta mundial de países con mayor déficit de conocimiento. Voy a llamarlo así porque habla de países más ignorantes. Y el Perú se ubica dentro en el 4º puesto a nivel sudamericano. Y la ignorancia la toman no por por el hecho de no querer aprender. Es decir, existen las herramientas, existen los, pero la otra parte, eso hay que comportar por un juicio de propio conocimiento. Y es ahí donde viene muchas veces la toma de decisiones, y esa toma de decisiones termina pues perjudicando la salud. Cuando hablamos de este punto, se parametriza en un concepto más grande que el paciente o cualquier poblador hace para prevención de una mala salud. Es decir, evitar enfermarse, ¿sí? O, en todo caso, conservar una adecuada salud. Y cuidado enmarca muchísimo ejercicio físico, una dieta apropiada, consumo de sal, edulcorantes, evitar el tabaco y además el abuso de fármacos, una droga. Pero
Hola, ¿me pueden decir si es que ahora sí hay buena conexión? Sí, ahora se escucha. Sí, perfecto. Creo que tenía una falla en la conexión de internet, pero les comentaba, el autocuidado son todos, es un proceso en el cual el poblador, la persona busca evitar una enfermedad o busca que esa enfermedad eh, sea muy, busca evitar la enfermedad, para llamarlo así, de manera muy general, y conservar una adecuada salud. Dentro de estos hay varios aspectos muy importantes, le decía, la dieta, el ejercicio, el evitar, el consumo de alcohol, fármacos, drogas, etcétera. Pero muchas veces, conociendo de estos procesos y que son no más onerosos, preferimos algo más sencillo, ¿no? Y a veces lo sencillo está en automedicarse o el consumir medicamentos. Y es ahí donde hay una relación muy precisa. Los libros de farmacología, los libros de terapéutica, salud pública hablan de autocuidado, automedicación, casi en un concepto correlacionado. El detalle es que esta automedicación muchas veces termina sobreponiéndose al concepto de autocuidado. Y en algunas personas hablan que autocuidado es lo mismo que automedicación y viceversa. Y asimilarlos, o perdón, similarlos estos de aquí, va a traer una tremenda confusión y genera al final algunas respuestas mal, eh, respuestas pues que van a conllevar muchísimo al fracaso terapéutico. Les explicaré en adelante qué significa ello. Para que haya automedicación tiene que haber tres aspectos muy importantes. Esos aspectos, uno, medicamentos de venta libre o medicamentos que necesite la persona, que necesariamente muchos de ellos no son de venta libre. Dudas, tanto en el reconocimiento de síntomas, yo como paciente reconozco una fiebre, digo que reconozco un dolor de garganta y pienso que estoy con una gripe es decir, una consecuencia bacteriana a partir de la gripe. Me da cólicos, dice que tengo una infección bacteriana y va a terminar en diarrea. O sea, hacen una confusión del reconocimiento de síntomas. Igual manera ocurre por parte de quien me está atendiendo. Al no reconocer los síntomas también te lleva a confundir estas y llevarlas a una diferencial de enfermedad. Muchísimas veces se ha confundido entre un resfrío y una gripe, entre una faringitis y una complicación y pues a darles antibacterianos. Han mencionado también un dolor lumbar y señalan que es una infección renal, una infección urinaria, entre estas cosas. O sea, es decir, la duda en cuanto a reconocer los signos, los síntomas de las enfermedades más comunes, pues ha conllevado también a una mala utilización y una mala indicación de medicamentos. Y obviamente un tercer punto es el miedo, y este miedo asociado pues al autocuidado de la salud, este miedo asociado a no enfermarse. Y aquí hago un paréntesis. La charla, la charla pasada, que también se nos fue invitado por el Colegio Farmacéutico, en cuanto al consumo de algunas sustancias, mi posición siempre va a ser que todo lo que no haya evidencia científica no se puede extrapolar a toda la población. Mientras no haya esa evidencia, no es extrapolable. Por más que por ahí hayan colegas, amigos y compañeros de estudios que pues traten de decir que a mí me sirvió y como a mí me sirvió es bueno para ti también. Entonces, el crear miedo y ese miedo termine siendo un pánico y este pánico termine creando un medicamento o una sustancia, perdón, no medicamento, una sustancia que dice ser efectiva, entonces, y para que te sanes, toma esta sustancia y te voy a cobrar, entonces encierra un aspecto muy importante que se conoce dentro del marketing o neuromarketing como la inducción al consumo, pero todo está en base al miedo. Y pues creo que más cómodo, más resolutivo, hay tres características muy importantes en esta sociedad que creo que
se ha repetido hasta infinidad de veces y en todos los idiomas, que te lave las manos constantemente, te distancies y te pongas una mascarilla, pero vemos que es más recomendable comprar que hacer esas tres cosas sencillas. Y ese es nuestro comportamiento. Ese es el comportamiento de las personas. Y este comportamiento tergiversado hace pues que uno elija el consumo de sustancias, y en este caso también meto los medicamentos aquí, hace el consumo y el mal uso de estas sustancias, y al final terminen provocando algún tipo de fracaso en cuanto al tratamiento y el objetivo terapéutico. Hablamos como automedicación de un punto importante, a partir de lo que nos dice la Federación Internacional Farmacéutica: el uso de medicamentos sin receta por iniciativa propia de las personas. Aquí, pues, obviamente, las personas que trabajamos con medicamentos nos estamos escudando en base al comportamiento nada más de las personas. Pero yo humildemente propongo esta definición y digo, es una definición personal, pero creo que se ajusta a la realidad: como consumo de medicamentos bajo el aval de alguna anécdota favorable, directa o indirecta. Y digo anécdota, toda aquella experiencia favorable hacia mi persona por elección de algún tipo de método, es una anécdota. Es una anécdota. Y lo que me sucede a mí, yo no puedo extrapolar a otras personas por dos simples motivos. Uno, por la condición física, como podrán ver, de esta persona no va a ser la misma al de mi esposa, al de mi amigo, al de mi vecino, al de mi primo, al de mi mamá o al de mi abuela. No es la misma por las características, porque es una experiencia. Esa anécdota es: yo elegí tal cantidad de dosis, medicamento, jarabe, qué sé yo, y lo tomé con la razón de que no continuara la enfermedad, cualquier enfermedad, y no porque a mí no me pasó nada, eso no significa que yo le voy a dar a la otra persona y que también no le vaya a pasar nada. Cada quien envuelve sus propios pecados. Dicen, por ahí escuché un comentario en la mañana. Les cuento que estuve en el hospital de complejidad en la mañana y una señora justo se nos acercaba a conversar y hablamos de varias cosas, y dentro de eso mencionó eso de cada quien esconde sus pecados. Y pues cada quien esconde sus propias enfermedades, realidades fisiológicas, fisiopatológicas, y no por eso yo voy a usar una misma cantidad de dosificación en mi cuerpo como anécdota y le voy a pasar a otra persona. Porque esa anécdota no se puede extrapolar. Una experiencia en 2, 3, 4, 5, 10 personas no se puede extrapolar. He ahí la importancia de mantener un adecuado y un correcto uso de los medicamentos y de cualquier sustancias que al final pues puedan servir de tratamiento. Ojo, medicamentos solo hablamos de, automedicación solo hablamos de medicamentos, que eso quede bien claro. Aquí no vamos a meter otras sustancias extrañas. Y permítanme decir también, aquí no vamos a meter plantas medicinales, ¿de acuerdo? Medicamentos como tal, fármaco preparado, elaborado, estructurado bajo una dosificación para una persona con un malestar determinado. Aquí no podemos hablar pues de manera en nebulosa y decir pues aquí entra pues no sé, el emoliente del vecino de la esquina, aquí no entra el uso de alguna sustancia X, Y o Z. Aquí hablamos de automedicación con los medicamentos, básicamente. No vamos a meter aquí a otras, vamos a mezclar acá diferentes sustancias. En el sentido de que en la mañana creo que hubo una exposición en la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual decía automedicación, dióxido de cloro, ivermectina. Y por ahí pues la elección del título estuvo mal. Después el fondo, los comentarios, la exposición estuvo muy adecuada, los profesionales muy adecuados, pero creo que el título como que tergiversaba la información, y es algo que tenemos como colegio, como profesionales, también hacer sentir ese punto de vista. Necesitamos conocer nosotros
cuando se habla de automedicación, debería, como decimos vulgarmente, ¿no? Que nos saque roncha, pues, porque nosotros trabajamos con medicamentos, manejamos medicamentos, conocemos de medicamentos. Ojo, no somos expertos en medicamentos, que eso también quede bastante claro. Farmacéutico es quien se prepara, conoce, estudia, pero ya hay que ir perdiendo ese cliché, creo yo, perdóname mi humilde punto de vista, es expertos en medicamento, alimento y tóxico. ¿Cuánto conoces del paracetamol? ¿Cuánto conoces del omeprazol? ¿Conoces realmente una ivermectina para ser experto? Creo que nos faltaría estudiar muchísimo más que eso como para volvernos expertos, ¿no? Y la palabra experto creo que queda muy grande ahorita. Ahora todos somos trabajadores del medicamento, con el medicamento y bajo un parámetro del sistema de salud y adecuado a un objetivo terapéutico, que es evitar el mal uso del medicamento y que esto al final termine complicando la elección del tratamiento terapéutico intrahospitalario. Hay dos tipos de automedicación. Si bien es cierto, la OMS, OPS, Federación Internacional de Farmacia, hablan que la automedicación como un problema sanitario, sí, es bastante correcto, pero también hay una automedicación responsable, y esta es de aquel paciente, aquel cliente, en el caso, si fuera el caso, en el que conoce las características básicas farmacológicas de algunos medicamentos. Obviamente no va a conocer, pues, tiempo de vida media, área bajo la curva, proteínas plasmáticas, pero conoce el para qué sirve, el por qué se utiliza y qué voy a esperar del medicamento en algún evento adverso. Y es más, esta característica del poblador es quien consulta cada vez que va a hacer uso de un medicamento. A eso se le conoce como automedicación responsable. Y un irresponsable, obviamente, que estamos con la parte totalmente contraria. No conoce, no le interesa conocer, por más que se le pueda brindar esta información. Y este consumo de medicamentos usualmente va a llevar a un riesgo. Y obviamente, ese es el riesgo que se va a tratar o se quiere evitar. Mucho se habla del uso racional de medicamentos. Si bien es cierto, el uso racional de medicamentos tiene que ver estrictamente con la información, creo yo, con la información que se le brinde al paciente. Si el paciente no está bien conceptuado, informado, educado con los medicamentos, créanme que va a seguir haciendo uso mal de los medicamentos. Y es que las personas no van a dejar de tomar medicamentos y ellos no van a dejar de elegir medicamentos. Además, la automedicación va a estar en el transcurso de los tiempos, va a seguir estando. Ahora, si va a seguir habiendo gente que va a elegir sus medicamentos o que quiere elegir un medicamento, entonces, ¿qué nos compete a nosotros como profesionales farmacéuticos? Capacitarnos, entrenarnos, ¿de acuerdo? Y brindar una información responsable. Algún momento en el colegio farmacéutico, cuando había las reuniones presenciales de los viernes farmacéuticos, les explicaba en una exposición, recuerdo, les decía, la gente ya no compra a precio. O sea, la gente ahorita lo que busca es información. La gente, si se dan cuenta ustedes, y a los que trabajan en una oficina farmacéutica, se dan cuenta que ustedes pueden tener su local y al costado ya hay 3 o 4 más. Y dentro de la cuadra, dentro de todo el barrio puede haber hasta 10 oficinas farmacéuticas. Fuera de aquellas que trabajan frente a un hospital, ahí todas las cuadras o todas las viviendas que están en esa cuadra, todas son oficinas farmacéuticas. Llámese Hospital Regional, Hospital Belén. Entonces, y si yo fuese el paciente y llevo mi receta, yo lo primero que voy a tentar es buscar un precio cómodo para poder llevarme los medicamentos. Pero si aparte de ese precio que uno le está vendiendo, tal o cual producto, le ofrece información, le ofrece explicación, le da una atención adecuada en base a conocer lo más básico de los medicamentos, como fuese la forma de utilizar, yo creo que estaríamos sobre ventaja de algunas otras competencias en la cual pues uno le pueda dar adecuadamente esa información y se va a asegurar que la otra persona haga uso adecuado también de esa información.
Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero varias veces me pasó a mí que llegaban las personas a llegar por las recetas y decía, ¿y este para qué es? ¿Y este para qué otro es? ¿Y este para qué otro es? Eso daba a entender de que cuando iba a las consultas médicas era muy poco explicado de los medicamentos. Y creo que no estamos lejos de la realidad. Todos hemos pasado por una consulta médica en una institución nacional, ya sea de salud o MINSA, donde la cantidad de gente que abruma para entrar a una consulta es, es muchísimo. Y el tiempo que le dedican a un paciente es bastante mínimo. Algunos ni siquiera los examinan, solamente los ven a rayos X y digitan en la computadora, toma tu receta, vaya a farmacia a pedir los medicamentos. Si no hay, afuera lo consigue. Y si afuera encuentra a profesionales farmacéuticos que solo entregan precio, ojo que eso es, como les dije, creo que sería el primer factor para quien la persona que esté necesitada de alguna información de medicamento y no la consigue, vaya y busque información de donde mejor le parezca y empiece a hacer un uso no racional de los medicamentos. Ahora, ¿qué se consigue con la capacitación, con el entrenamiento y con una información responsable? Uno, creo que esto de aquí no es extraño para todos, evitar eventos adversos, ingresos hospitalarios y fracaso terapéutico. Explicaba en una de las charlas que había la semana pasada en el colegio médico y comentaban que el 17% de las emergencias que normalmente estaban en el horario vespertino llegaban todos por intoxicación. La mayoría por intoxicación de medicamentos ingresaban por emergencia. Y les voy a poner un porcentaje, ¿no? Ojalá que no suene alarmante, pero el 35% de esos ingresos intrahospitalarios por emergencia en Trujillo llegaban por algún consumo de medicamento. Enronchados, fiebres, diarreas y otros malestares. Ojo, esa es la aparición de eventos adversos. Lógicamente que tuvo que haberlo comprado en algún lugar, habiendo sido recomendado por otras personas o por un profesional, pero no hubo esa indicación posterior del cómo utilizar esos medicamentos. Ahora, si bien es cierto, por ahí pueden estar pensando, decir, pero ¿en qué momento hacemos esa explicación, Cristian? Si ahora todos mantenemos una distancia y tratamos de conversar de menos, hay estrategias, colegas. Hay muchas estrategias. Una de ellas son los volantes informativos. Recuerdo que en el Serum 2014-2015, una compañera hizo uno de sus proyectos de Serum. Hizo las informaciones mediante unos volantes. Si llevaba, por ejemplo, para infección de tracto urinario y se sabía que en los hospitales iban a dar tales medicamentos para infección de tracto urinario, ella preparaba unos volantes con las informaciones de cada uno de ellos. Y créanme que fue un proyecto muy, muy simpático porque la gente ya llegaba con el conocimiento, ya podíamos explicar mejor, ya entendía a las personas y cuando hacíamos las repreguntas, señora, ¿tiene alguna duda o tiene usted para poder consumir sus medicamentos? No, me quedó claro. O seguían preguntando con el hecho de querer saber un poco más de ese medicamento. Lógicamente, que también teníamos cuidado de abrir mucho la información. Ojo, se brinda la información adecuada, correcta, información responsable. Eso, como les vuelvo a decir, va a evitar el fracaso terapéutico. Y aquí me voy a enfrescar más a este fracaso terapéutico. Dos de los estudios que me llamaron la atención y que han sido parte también para poder enriquecer esta información que les vengo brindando son estos dos estudios. Uno español y otro peruano. La primera es automedicación familiar en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Desabastecimiento de medicamentos. No sé si se habían dado cuenta ustedes que al inicio de esta pandemia, creo que los meses de abril, mayo, junio, se acabó citromicina, se acabó amoxicilina, se acabó ivermectina, se acabó el mundo. ¿Y por qué más era la desesperación del desabastecimiento? No todos tenían una indicación, no todos habían pasado por consulta, pero alguien salió por ahí diciendo, toma ivermectina, toma citromicina, toma warfarina, inyéctate enoxaparina. Y la gente, al no tener un ente regulador de información, corría y hacía caso de eso.
Y pues obviamente que ahora vemos pues algunas de las consecuencias más allá de la acitromicina. Se encaletó la acitromicina para producir efectos cardíacos y pues al final llegaban pacientes cardíacos a emergencia. Dentro de este primer estudio, una de las preguntas claves es, ¿qué razones influyen en la decisión para elegir un medicamento en la familia de clase media? Cortar el avance de alguna enfermedad. Pregunta, o la respuesta más clara todavía es de una enfermedad tipo infecciosa. En esta segunda, está publicada en la revista del INS, prevalencia y factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica en el año 2016. ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta en oficinas farmacéuticas? El 53.4% de los pacientes o de los usuarios compraron algún antimicrobiano también para tratar algún problema de infección. Ahora, el punto es, ¿tuvieron realmente infección? ¿Supieron diferenciar una infección? ¿Tuvieron un análisis previo tal vez de infección? Algo que se asemeje a infección, tal vez no lo hice el estudio, pero ya empieza a crear esa suerte de dudas allí. A todos los que trabajan en una oficina farmacéutica, cuando una persona va y le dice, me duelen los riñones, y se toca la zona de la cintura, a la altura de su correa, y piden un ciprofloxacino, un norfloxacino, ¿qué les hace pensar o qué les hace suponer? Porque la palabra mágica es, me duelen los riñones, ¿correcto? Me duelen los riñones, y se tocan la parte de la cintura a la altura de la correa. Pregunta, ¿ahí están los riñones? Si quisiéramos corroborar tal vez alguna enfermedad renales, ¿cómo es el dolor? Tipo INCON, tipo pretón, ha habido cambios en la orina, ha habido algunas molestias geniturinarias tal vez. Es decir, hay preguntas que van a nacer a partir de esa duda. Y es pues ahí donde el profesional farmacéutico, los colegas que trabajan con él, tienen que estar atentos al reconocimiento de eso. Y si no, justamente ahí viene esta parte de la educación hacia las personas, hacia el usuario, de que tal vez señora eso no, o señor no sea un dolor, una infección renal. Simplemente es un problema de postura, lumbar, entre otras cosas. Pero de acuerdo a los conocimientos básicos de reconocimiento de la enfermedad, uno puede también dar una adecuada solución al problema. Pero si solamente llegamos al criterio de querer vender los medicamentos, entregar los medicamentos que se nos soliciten, entonces estamos también jugando pues a doble pared. Estamos también siendo parte de la automedicación irresponsable. Este es un gráfico muy simpático, que aquí, bueno, si no son datos solamente de un país, nada más que es sudamericano, pero lo que da a entender es cuánto gasto puede llegar cuánto se puede llegar a gastar solamente por automedicación. Hasta 60.5 euros semanal. Este estudio es semanal. ¿Cuánto gasta una persona promedio? Y dentro de lo que está gastando o para qué está gastando. Analgésicos, resfriados, digestivos, tratamiento para piel, vitaminas, minerales, en cosas. Es decir, el gasto por automedicación es muy alto. Y lógicamente que esto va a variar de acuerdo a la sociedad, a la sociología, al comportamiento en las personas. Pero sobre todo, creo yo, a lo preparado que esté su profesional farmacéutico, médico, enfermera, qué sé yo, en la recomendación o en la información que se le quiere brindar. Lógicamente que por ahí nos dirán que se automedica más las personas de menos conocimiento. Hay varias tesis universitarias de enfermería, farmacia, trujillanas, limeñas, diferentes ciudades en las que el estatus social no determina el consumo. Es casi 50-50 el consumo de medicamentos. Y es más, yo podría afirmar que los que más dinero tienen o un grado de instrucción más alto son los que más se automedican. Paracelso ya decía perdón, en el siglo XVI, decía, no todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis.
pero acá hay un argot popular que dice lo que no mata engorda, y otros, pues, si no es tóxico, entonces es cura para el COVID. Pero bueno, esos son otros, es en otra exposición. Bien, ¿qué son lo que consultan más? ¿Cuáles son las consultas más comunes? Y esto lo pude observar a partir de una experiencia que tuve del haber trabajado en la provincia de Virú. Y pues recogí algunos datos muy importantes y los comparé con cuando trabajaba acá en Trujillo. Y pues creo que esto puede asemejarse en cualquier oficina farmacéutica. Las consultas más comunes por las cuales van a llegar por alguna recomendación: dolor, fiebre, vías respiratorias, afección a vías respiratorias, afección al sistema digestivo y jinete urinario, articulación, dolor de articulaciones y musculares. Los porcentajes pueden variar de acuerdo a cada ubicación de cada oficina farmacéutica y también al tipo de poblador, lógicamente, el tipo en el que desempeña. En el caso de Virú, pues la mayoría de las personas trabajaban allá en el campo y su trabajo pues no es de oficina, obviamente, trabajo que se agachan y aparte pues había un estado nutricional también que no se relacionaba pues al trabajo forzado que se realiza ahí de 12 horas. Entonces la mayoría llegaba por algún problema muscular, articular, pero sobre todo lo que se relacionaba más con este punto era dolores de cabeza, mareos, náuseas, diarreas, infecciones urinarias, en fin. Como les dije, como les digo, este dato proporcional puede ser variante. Pero estas son las enfermedades más comunes. A lo mejor en ustedes también puede ser lo mismo. ¿Y qué medicamentos se solicitaba para esto? Llegaban por benzodiazepinas, muchos problemas, muchos que no podían dormir, corticoides, AINES, antibacterianos. Yo creo que aquí no hay diferencia entre si es hombre o mujer quien lo consume, entre la edad. Allá en Virú van a trabajar desde los 13 años hasta los 60 años, están trabajando, o sea, el consumo es independiente y la elección también. Hay gente que elige tabletas, gente que elige jarabe, gente que elige inyectables. Es decir, de estos eran los más solicitados. Lógicamente que en algunos poníamos, algunos de estos tipo antibacterianos y benzodiazepina poníamos la restricción, ¿no? Sin antes conocer el problema al cual nos estábamos enfrentando. Y obviamente teníamos que hacer un montón de preguntas para poder decir si esta era correcto la elección o no. A lo mejor no necesitaban. A lo mejor simplemente era porque escucharon, y justamente es esta, cuando se trabaja en grupo, muchas veces una persona describe el caso y los demás van opinando: tómate esto porque me hizo bien, tómate esto porque me hizo bien, tómate esto, tómate el otro, tómate el otro, tómate el otro. Y cuando ya hay una oficina farmacéutica que les vende, entonces van y quieren que todas las oficinas farmacéuticas también les vendan. Lógicamente que aquí empieza esa batalla y muchas veces esto de aquí puede tener un conflicto entre el profesional y las personas, ¿verdad? Bien, hay algunos criterios, esos están en el artículo 33 de la 016-2011, que son criterios para determinar la condición de venta sin receta médica de productos farmacéuticos. Y dentro de este resalto el punto 4.5, que los medicamentos que se pueden ofertar sin receta médica, que el farmacéutico capacitado, entrenado y dando una información responsable, está el punto 4. Debe tratarse de productos farmacéuticos cuyo empleo no genere tolerancia o dependencia y que no sean susceptibles al abuso. Y el punto 5. Deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones y no enmascarar enfermedades serias, ni retrasar el diagnóstico y tratamiento de una condición que requiere atención médica. Son puntos muy importantes como para que nosotros también nos podamos decir: oiga, ¿qué pasaría si me llega un paciente? Vamos a suponer, llega un paciente con un problema de dolor en el segmento izquierdo del brazo, el hombro, la muñeca, adormecimiento y algunas parestesias. Y yo le digo, bueno, puede ser un problema neurológico, ¿no? No sé si me acuerdo, voy a dar un nombre. Neurobión. No sé, hay más nombres, pero se me ocurren esas dos. Y tal vez lo que está enmascarando es un problema cardíaco. O quizás
Ven una persona y me diga, ¿sabe qué? Me duele el lado derecho de la cara, me duele con el oído al momento de masticar. Y quien no reconoce esa sintomatología puede decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tómate un alprazolam para relajarte. Que bien le podría servir, pero está enmascarando tal vez algún tipo de microhemorragia. En fin, o neuralgia del trigémino también. O sea, es decir, reconociendo la sintomatología, podemos nosotros tener adecuadamente una elección de medicamento. Lógicamente que el no reconocer la sintomatología va a, el personal o profesional va a ofertar cualquier cosa que se le ocurra y tratar de mascarar una enfermedad, que al final termina siendo más trágico. Y acá hay una paradoja en la automedicación, y muchas de las personas lo mencionan o se ha escuchado, y creo que este cliché es bastante bien aprendido. La automedicación se da porque el problema de lo que tengo no es tan grave como para ir al médico, no es tan grave como para ir a hacer mi call en el hospital. Y es este punto en la cual hay que educar a la población. Si el dolor, el fastidio, la sintomatología se hace ya crónico, tenemos que ser capaces de hacer una derivación, una interconsulta. Yo recuerdo que en esta experiencia, en haber trabajado en Virú y acá en Trujillo, me hizo comparar dos realidades distintas y que pues ha hecho pues que el aprendizaje sea mucho mayor, porque me volví, digamos, no muy amigo, ¿no? Pero por lo menos hacía mis interconsultas, derivaba al médico, y el médico obviamente que si alguien te deriva, tiene la gracia de regresarte a la farmacia, y ya tienes por lo menos una interacción con el médico para decirle, ¿sabe qué? Este paciente va bajo sospecha de, por favor, necesita atención. Iba, regresaba, se le atendía adecuadamente. Y muchas veces he acertado, tal vez, pero dentro de las que las personas querían algún medicamento, a algunos se les daba paliativo nada más, y pues al final regresaban por lo mismo. Entonces, obviamente que ya ese tipo de malestar, ese tipo de fastidio sintomatológico en las personas, hacía pues que nosotros hagamos o hacemos las interconsultas. Y es lógico hacer interconsultas, es necesario hacer interconsultas, es necesario trabajar en equipo con un médico, porque no todo lo vas a resolver. Ya les puse 4 consultas más comunes, y crees que puedes manejar todos los medicamentos para esas consultas comunes fuera de las enfermedades crónicas, fuera de una epidemia, fuera de una diabetes, fuera de, no sé, enfermedad reumática, enfermedad cardíaca. O sea, ¿estás capacitado para resolver todos esos problemas? Lógicamente que les cuento una breve experiencia. Yo creía saber mucho de diabetes, y hasta que una señora llegó con un tratamiento súper espectacular, con una indicación bastante curiosa en cuanto a la indicación de su hiperglicemia. Llegaba con metformina, llegaba con se me fue el nombre, es una sulfonilurea, glibenclamida, llegaba con insulina, y llegaba con tecitos de moringa. Llegaba con estas 4 cosas, y fuera de que su edulcorante, fuera de que su tratamiento para el problema cardíaco, un propranolol, entre otras cosas. Y lo más curioso era que los únicos que se salvaban de no interaccionar, bueno, interaccionaban, pero para potenciación era glibenclamida con metformina. Todo lo demás interaccionaba. Y la señora también tenía dolor en la rodilla derecha. Tenía por ahí su ketoprofeno, recuerdo. O sea, todos interaccionaban. Se salvaban solamente estas 2 de aquí nada más. Lo curioso es que la primera pregunta que me hice es, ¿estás en la capacidad de atenderlo o derivarlo para que corrija toda la terapéutica? Y obviamente lo que hice fue derivar nuevamente a la señora, bueno, no a la señora exactamente, sino al familiar de esta señora, para que el médico corrija la receta. Y al final la respuesta fue, Cristian, corrígela tú. Yo ya le di el tratamiento y tengo un montón de pacientes que hacer. Ah, bueno, bajo esa venia,
vamos a corregirle su dosificación a la señora. Hicimos la reformulación de la redosificación y ordenar el horario de medicamento. Y pues, obviamente, sacamos algunos medicamentos que no debería utilizar. Y por ahí va una corrección de su tratamiento. Por lo menos, no hubo un avance del mayor dolor que tenía, controlamos la hiperglicemia, y eso pues sirvió para que la señora por lo menos regrese a seguir consultando de la enfermedad. Entonces, cosas así pueden ayudar muchísimo en la terapéutica también. Pero, como les digo, entrenarnos, capacitarnos y tener pues la disposición de hacer también una interconsulta. Vamos a ver aquí consecuencias de la automedicación. La automedicación no responsable. La automedicación no responsable con medicamentos que requieren receta puede presentar diferentes riesgos sanitarios que generen conflictos entre el paciente y los profesionales. Obviamente entre quien quiere comprar a demanda y pues quien le va a decir, señora o señor, fíjese que este medicamento no puede salir porque tiene que ser utilizado con ese tipo de medicamentos, o perdón, con ese tipo de recetas bajo esta indicación y no se debería consumir hacia libre demanda. Entonces, o entre que la persona dice, pero allá me lo venden, allá me lo dan, ellos sí me lo venden, solo que ahorita no tienen, pues venir acá a esta farmacia a querer comprarlo. La explicación va a importar muchísimo para evitar ese conflicto entre pacientes y profesionales. Pero también ocurre, pues, esta falta de empatía que les decía al inicio, esta falta de empatía que hay entre el profesional y el cliente o paciente hace que muchas veces sea, pues, la tijera que rompa, pues, esa buena conexión. Creo yo que si nosotros tenemos un adecuado comportamiento frente a ese tipo de personas, en base a la explicación, en base a hacerles entender, yo creo que se va a reducir muchísimo eso de acá. Pero al final estamos nosotros educando, y eso va a ser el punto de quiebre. Nuestra labor es educar, evitar la automedicación, evitar que hagan un inadecuado uso de medicamentos, evitar que al final el objetivo terapéutico llegue hacia las personas, porque si no, al final terminamos en una de estas desgracias, como cuáles, por ejemplo, ya les decía yo, que el medicamento interfiere en el diagnóstico, no se puede reconocer libremente algún tipo de patología, más aún si trabajamos en el laboratorio, se quiere dosar enzimas clínicas, eventos adversos, cardíacos, renales, hepáticos, intoxicaciones, principalmente renales y hepáticos, paracetamol, diclofenaco, interacciones. Y acá hay algo muy curioso. Cuando tratan de mezclar todo en una jeringa, no sé, he visto que mezclan ceftriaxona, lidocaína, dexametasona y metamizol en una sola jeringa, como para recuperarse y sanarse. Y pues lo último, y esto sí pues es algo que está llevando pues a la quiebra al sistema sanitario, es la resistencia microbiana, ¿no? No sé si se enteraron, pero el año pasado fue que en los hospitales de Lima apareció una bacteria resistente a las carbapenemas. Y lógicamente que el carbapenema solamente es intrahospitalario, pero ya medicamentos resistentes a los carbapenemas ya era bastante como para preocuparse, muchísimo para preocuparse. El fracaso terapéutico es cuando un régimen de medicamentos no permite controlar los síntomas de alguna enfermedad. Es decir, las características yo instauro un tratamiento, bueno, yo también lo he hecho, pero vamos a dejarlo en papel del médico. El papel del médico es instaurar un tratamiento. Ese tratamiento está bajo un objetivo terapéutico. Si fuese un diabético, disminuir la glucosa en 15 días, 20 días, en base a 2 o 3 medicamentos. Es tener controlado una fiebre, controlado la infección, mejorar la calidad de
mejorar o disminuir la inflamación, tiene cosas. Pero muchos de estos medicamentos que se han venido utilizando previamente van a interferir con este terapéutico. ¿Por qué? Porque si ya tomaste por tu cuenta 4 o 5 días de paracetamol y la indicación con la patología con la que llegas necesita paracetamol, no necesita de otros medicamentos porque puede ser alérgico a otros medicamentos, quiere decir que a partir de esta se va a reducir la cantidad de días efectivos que vas a dar de un medicamento. Si tú cambias este paracetamol por un naproxeno, es probable que ese naproxeno se esté llevando, si el paracetamol que te consumiste ya esté unido a proteínas plasmáticas, este quede libre. Y el naproxeno libre también es generador de fiebre. Entonces, hay diferentes tipos de mecanismos, esta no es una clase de farmacología, pero hay diferentes tipos de mecanismos en los cuales uno de los medicamentos van a interferir en la terapéutica posterior. Llámese antibacterianos, llámese analgésicos, llámese hipoglicemiantes y los antihipertensivos también. Entonces, cuando estos medicamentos han interferido y ocurre esta situación actualmente muchas de las personas están tomando siguen tomando acitromicina, siguen tomando hidroxicloroquina y llegan con algún problema cardíaco o llegan con algún problema de baja de presión o algún problema renal, baja de proteínas plasmáticas, en algunas anemias, y pues cuando quieren instaurar el tratamiento ya se están enfrentando a otra situación mucho más grave y más controversial, que al final tienen que primero desintoxicar para ver qué sucede con las proteínas, qué sucede con el volumen plasmático, qué sucede con las enzimas que deberían actuar, en el caso de las enzimas hepáticas o extrahepáticas, para que pueda haber un efecto posterior y en ese caso llegar al objetivo terapéutico, que es la recuperación. Pero muchas de las veces no se ha llegado a eso. Y pues esas son dos imágenes que van a describir todo los que vengo comentándolo, ¿no? La automedicación inducida o la irresponsable no solamente depende de las personas, también depende de quién dé la información y a quién se le dé los aires para dar esta información. Bueno, creo que la imagen habla a la más de 1000 palabras y saben a quién me refiero. Este profesional, voy a decirlo así, pero con una comilla negrita y subrayado, que recomendaba tomar libremente warfarina, libremente acitromicina, libremente ivermectina, libremente hidroxicloroquina, y pues al final, pues, la imagen lo describe, ¿no? Pero lógicamente, bueno, nadie desea lo peor a nadie, pero se infectó y pues solo se recuperó con paracetamol. Yo esperaba que tome warfarina, pero bueno, se recuperó con paracetamol nada más. Y pues la automedicación como tal, pues está matando los medicamentos, está matando el uso correcto de los medicamentos y los diferentes tipos de alternativas de tomar medicamentos también. O sea, el objetivo terapéutico se está cayendo, está muriendo. Bueno, para dar una conclusión a esto, el profesional farmacéutico sabe que la eficacia y la seguridad del medicamento no solamente depende de la fabricación. El profesional farmacéutico debe de entender que un medicamento bien preparado puede estar muy bien preparado, puede ser del mejor laboratorio, puede ser de uno nacional también, un hindú, qué sé yo, pero depende muchísimo, muchísimo esa empatía y esa explicación que se le quiera dar a ese bien social. Si no está preparado, no está capacitado, no está entrenado, no se capacita, no se entrena, créanme que el problema va a empezar por ahí. Porque la oficina farmacéutica no solamente es un ente de compra y venta de medicamentos, es un ente de información de medicamentos. Y vamos a pelear por eso, porque el hecho de ser farmacéuticos, si bien es cierto, yo creo que poco a poco vamos a salir de ese anonimato, pero los farmacéuticos creo que tenemos mucho pie, mucha cancha como para seguir explotando lo rico de esta profesión, que es interactuar muchísimo con las personas y de brindar información. Lamentablemente, pues, que hay malos colegas que han hecho, pues, que de esto, pues, un negocio, ¿no? Y lógicamente, pues, quien tiene empresa, tiene una empresa, la empresa hecha para ganar. Pero yo me dirijo más para aquellas personas que lucran con los medicamentos, que te venden medicamentos y sin saber ni para qué sirve, por último, o algunas sustancias sin saber para qué son buenas.
la educación de los QF en oficinas farmacéuticas se debe enfocar a reconocer los síntomas, creo yo. No lo digo por ser fisiólogo, ni mucho menos, pero creo que reconociendo la sintomatología, aprendiendo algo más de fisiología, de semiología, volviendo a repasar los libros, yo creo que nos educamos más y podemos cometer menos errores. El hecho es educar a la población. Primero educar a nosotros y educar a la población. Creo que eso va a ser, esos detalles así concatenados van a servir muchísimo para evitar errores, inducir al error y que el poblador también haga uso irracional del medicamento. Miren esta receta. Esta es del 8 de mayo. Lo prescribe, bueno, dice Magíster, bueno, le hemos borrado el nombre, ¿no? Magíster Antonio, posgrado de Ciencias Médicas, Farmacia y Bioquímica de la ONT. ASU. Y nadie lo conoce. Y todos los medicamentos que está indicando, y pues acá hay otra, ¿no? Son dos imágenes que saqué de lo que publiqué en el Facebook, o compartí en el Facebook, de estas recetas que se dieron. Y son actuales, ¿ah? Mayo también 2020. La lista de medicamentos que se le dio, ¿no? La pregunta es, ¿quién acá está haciendo uso irracional del medicamento? Aquí es netamente alguien llamado profesional, que está induciendo al consumir un montón de medicamentos y tal vez pues con harto potencial de interacción. Muy bien, espero haber sido, has dado a la altura de lo que ustedes esperaban. Como les comenté, era una información más académica, no era una clase de farmacología, pero lo que sí me interesa es muchísimo es que todos hagamos empecemos de aquí en adelante, ¿no? Capacitarnos, entrenarnos, tal vez conversar más del uso de medicamentos, para qué utilizarlo, para qué no utilizarlo, y pues esto pueda servir para educación tanto de nuestra como de la población también, y evitar pues fracaso terapéutico. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian. Estamos esperando algunas preguntas que tengan los colegas. Si nos pueden hacer alguna en los comentarios. Hasta ahora no ha habido ninguna pregunta, excepto por qué era automedicación. ¿Por qué era automedicación? Sí, algo que lo he detallado muy bien, pero sería bueno que lo recalque nuevamente. Bien, como les mencionaba, automedicación viene a ser el consumo de medicamento, o sea, decía la Federación Internacional de Farmacia que automedicación es el consumo de medicamentos a partir o la elección, consumo de medicamentos a partir o medicamentos sin receta médica, Pero yo daba una definición en la cual decíamos que la automedicación viene a partir de una anécdota. El consumo de medicamentos bajo el aval de alguna anécdota favorable, directa o indirectamente. Es decir, vamos a poner de manera indirecta, ¿de acuerdo? Vamos a poner que, voy a poner el ejemplo a mi esposa. Mi esposa tiene dolor de cabeza porque trabaja en la computadora y yo voy a decir que yo como tomo algunas vitaminas para la vista, le voy a decir, mira, ve, estas vitaminas con luteína, yo las tomo, también tómalas tú porque te duele la cabeza por trabajar en la computadora. Sin saber que tal vez ella puede esconder un problema de migraña. Entonces, esa anécdota con la que a mí me hace bien estas pastillas, por el problema visual, y ella trabajando en la computadora, yo sospecho también que también puede ser por un problema visual, no estoy, o le estoy induciendo que haga un mal uso de este medicamento, sabiendo que pues en ella el problema no es el mismo. Es más, o no indagué sobre el problema, pero creyendo que, como a mí me hizo bien, ella también debería tomarlo, porque creemos que es el mismo problema. Y lógicamente que aquí no hay ese punto de comparación, ¿no? El problema de ella podría estar enmascarando otro problema y el mío sí es un problema reconocido. O simplemente porque yo escuché de una tercera persona y voy a elegir ese medicamento. Es decir, ese es el único aval, una anécdota, algo que experimentalmente traté de hacerlo con miedo y me sirvió.
y creo que eso también puedo extrapolarlo a otras personas. Por ahí empieza la automedicación. Y lógicamente es una automedicación inducida, lógicamente que esta termina siendo una automedicación irresponsable. Tenemos una pregunta de Solimar Cor, que dice, ¿cuál es el papel de los técnicos en farmacias? Bueno, muy interesante esa pregunta y muy general también. El técnico de farmacia no es no es externo y no es extraño a esto de aquí. Si bien es cierto, hay mucha responsabilidad cuando se trabaja con medicamentos, muchísima responsabilidad. Y yo creo que ellos también tienen que sentirse parte y responsable de lo que están haciendo. Y el técnico de farmacia, créanme que no termina su capacitación con su título de técnico en farmacia, al igual que el farmacéutico. No creo que termine y lo sepan todo con eso. Creo que a partir de la experiencia es válida, pero a partir también de las capacitaciones que se hagan, que consigan y se entrenen, obviamente que van a volverse más responsables en la utilidad de ese medicamento. Y de la recomendación también, puesto que el hecho de que, Melissa, dame un minutito, voy a volver con el internet porque si se corta, vuelvo con el internet, rápido me conecto, ¿sí? El hecho es que todos los que trabajan en oficina farmacéutica deben estar comprometidos en la utilidad del medicamento y el bien uso de ese medicamento, puesto que si no, terminaríamos siendo los inductores de una medicación irracional. Y ese es el papel que va a tener el... Hola, volví. ¿Sí se me escucha? No escucho. Aquí hicieron una pregunta de López Alcántara Oliver. Buenas noches. ¿Puede ser una solución el seguimiento farmacoterapéutico para la automedicación en las oficinas farmacéuticas? Ya, el seguimiento farmacoterapéutico es más el proceso a partir ya del reconocimiento y de la efectividad de los medicamentos o reconocimiento de algún problema del tratamiento en sí instaurado al paciente. Y yo quiero comprobar si esos medicamentos son efectivos, son necesarios, si presenta algún efecto adverso. Es decir, básicamente me va a permitir identificar problemas relacionados a los medicamentos. No tanto tiene que ver con la automedicación. La automedicación es el momento de elegir, el saber, el correcto uso del medicamento. Por ahí va el punto. Si bien el seguimiento farmacoterapéutico, dentro de los reportes que hay, aunque son escasos, pero hay reportes, han permitido que la persona conozca de su enfermedad, conozca de los medicamentos y reduzca la aparición o se prevenga la aparición de algún evento adverso, pero a partir de la terapéutica instaurada. En cuanto a la automedicación, vienen pasitos más adelante, ¿no? Obviamente que el seguimiento farmacoterapéutico está apuntado también a personas pues que tienen enfermedades crónicas, es decir, otro es un peldaño más arriba, ya eso está un poquito más arriba. Y si la respuesta concreta sería que no por no estar en el mismo nivel. Básicamente sería la respuesta. No te escucho, no tienes audio. Al parecer ya no tenemos más preguntas, entonces, doctor Cristian, le agradecemos por su excelente ponencia y esperamos otra oportunidad nos pueda acompañar también, dando aportaciones que nos sirven tanto a los químicos farmacéuticos como al resto de ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes y solamente haciendo recordar que pues la mejor prevención es, si no llegamos a la automedicación hay que prevenir
todo lo que se nos venga en adelante. Lavarnos las manos, ponernos mascarillas y distanciarnos. Creo que eso de ahí es más cómodo que ir y comprar medicamentos. Muchas gracias a todos y pues cualquier pregunta o consulta también, al último dejé mi teléfono y mi correo, a lo mejor por ahí hay alguna pregunta que se haya quedado no lo hayan querido decir. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor.